El SIGMIPA presenta Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizaremos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estaría con ustedes en este día. Hoy es martes y como todos los martes, aquí iniciamos el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, el SIGMIPA. Este espacio técnico donde invitamos a técnicos para hablar de estos tres temas. El tema geológico, minero y ambiental. El día de hoy tenemos la grata sorpresa, hemos invitado y nos ha aceptado la entrevista el geólogo Teófilo Telquerudis. Él es catedrático universitario de la Escuela Politécnica del Ejército. Con él vamos a analizar y vamos a intentar a que usted, amigo y amigo oyente, tenga una especie de cátedra, de tener una aula nuestra desde Conecta TV Radio, para que usted vaya entendiendo lo que está sucediendo con el volcán Cotopaxi. Para eso hemos invitado al técnico, para eso hemos invitado a Teófilo Telquerudis. Y Teo, ¿cómo podemos comenzar con esto? No sé si con la historia, con lo que está pasando en el Cotopaxi. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Desde cuándo estamos aquí? ¿Cuántos años ha pasado? ¿Cuántos años desde la época, luego de la época de los españoles? ¿Cuáles fueron los primeros indicios de lo que se hizo conocer con los movimientos, con el despertar del Cotopaxi? Bienvenido, Teo, bien, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Realmente un placer y honor estar aquí contigo, Enrique, y con gusto les explicaré qué está pasando con el volcán a través de su historia, a través de lo que sabemos de la parte geológica, a través de su origen, de sus amenazas. Todo esto voy a mezclar, pero no tanto para que no se sabe dónde es el inicio y el fin. Voy a enseñar primeramente el origen de los volcanes ecuatorianos continentales, y con esto obviamente también lo que está pasando con el volcán Cotopaxi, enseñar cuáles son los peligros o cómo se miden los peligros volcánicos a través de una tabla, a través de una escala que llamamos el índice de explosividad volcánica, y de allá voy a enseñar cuáles son, que yo los pongo como los tres escenarios fundamentales del comportamiento del volcán Cotopaxi. Con esto, cuando explico los tres escenarios, voy a enseñar cuál es el más probable que nos toca ahora, qué está tocándose ahora y qué va a pasar en el futuro, y cómo podemos también obviamente prevenir o mitigar esos fenómenos. Entonces también un poquito les voy a enseñar de la ciencia que estamos estableciendo sobre el comportamiento actual del volcán, y con tanto vamos a entender por qué el volcán no erupcionará en estos días. Esta es la idea de lo que quiero explicarles hoy día. Ya, entonces, Teo, vamos a comenzar. No sé si tenemos algunas diapositivas para explicarle a nuestros amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio cuál es la situación, qué es lo que está pasando en el volcán Cotopaxi desde sus inicios, qué es lo que ha venido, cómo ha venido evolucionando esta problemática que hoy por hoy, durante ya mucho, ¿qué tiempo estamos ya con esta media alerta en el volcán, estimado Teo? Desde octubre del año pasado, es decir, ya son unos 4 meses, 5 meses, podemos decir. Entonces, que les voy a enseñar es más que todo, como dije, lo que es la peligrosidad del volcán, y por lo tanto quiero enseñarles justamente este gráfico donde se ve el origen del volcán Cotopaxi y de los otros volcanes que tenemos en el país, en la parte continental. Tenemos aquí de izquierda a derecha, veamos que una placa que se llama Nazca está chocándose contra el continente y se bucea, se subduce debajo del continente, y cuando pasa esto entra en un ambiente bastante caluroso, bastante caliente, y por lo tanto se derrite material, y cuando ocurre esto se puede surgir
otra vez. Surgir material que es menos denso y muchas veces puede llegar hasta la superficie, así se forman los volcanes en la parte continental en el Ecuador. Cuando ocurre esto, llegan materiales magmáticos desde diferentes profundidades y cuando llegan a la superficie forman en forma alineada 4 cordilleras volcánicas de una dirección nor-nororiente, sur-suroccidente, cuáles son la cordillera volcánica occidental con volcanes como el Cuicocha, el Cotacachi, el Pulagua, el Casitagua, el complejo volcánico de Pichincha, Tacazo, Ninahuilca, Ilinizas, Quilotoa, y esta es la parte más a la izquierda que se ve aquí en este gráfico. De allá tenemos una otra cordillera volcánica con volcanes como Ilaló, Pasochoa, Rumiñahui, también obviamente el Cotopaxi, y también volcanes como Chimborazo. Parece que tenemos una complicación aquí en torno al manejo de las diapositivas, estimado Leo. No sé si es que vamos a poder corregir esto para que nuestros amigos televidentes y oyentes del espacio del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente tengan más claro el panorama con respecto de lo que está sucediendo con el volcán Cotopaxi y qué nos dice el técnico, los análisis que hace el técnico con respecto a los sucesos que se están dando en el volcán, qué es lo que tenemos que hacer, qué señalan los técnicos, qué señalan las autoridades, cómo estamos capacitados, no sé, las personas que viven por los alrededores del volcán Cotopaxi, los valles interandino, el tema de Mulaló, de la Tacunga, del mismo Valle de los Chillos, estimado muy bien. Leo. Este es el tema muy importante, no sé si es que ya estamos listos, Leo, tenga la bondad. Bueno, si adelantamos entonces esto que está pasando en este momento, hemos visto desde el octubre que las señales del Cotopaxi son un poquito más visibles que antes. Tenemos bastante vapor de agua que sale, con el mismo vapor de agua sale otro gas magmático, es normal, cualquier volcán activo continental emite gases, también el Cayambe, también el Chiles, el Cerro Negro de Mayasquer, todos los volcanes emiten gases en diferentes proporciones y en diferentes cantidades. Lo que hemos visto entonces en el octubre es que tenemos un poquito más de vapor de agua y por disposición de las autoridades se ha puesto a la alerta amarilla. Yo lo expliqué que no era necesario, que no justificaban los señales visibles y medibles para poner esto, pero bueno, autoridades son autoridades, por algo lo han hecho. No cumplían las normas del propio instructivo de ellos que emiten las alertas, pero bueno, lo han hecho. Al mismo tiempo, han dicho a su tiempo, en finales de octubre, 21 de octubre, 22 de octubre, que también teníamos lahares. Esto me parecía bastante raro. No hubo lahares, pero dijeron que hubo lahares, y unas horas más tarde dijeron que eran lahares secundarios, que es otra cosa. Es decir, lo que se pasó en 2015 se repitió de nuevo, que los que monitorean el volcán vieron cosas que no estaban así en la naturaleza. No quiero decir otra palabra, pero realmente esto no justificaba todo esto. Y unos 2-3 días más tarde, con un equipo de Ecuavisa se fueron al campo para ver en los detectómetros de los lahares si todo esto que detectaron 3 días antes era veraz, y no era veraz. Es decir, los detectómetros no funcionaron o funcionaron con una falla, qué sé yo. Entonces, en ese tiempo teníamos vapor de agua, un poquito de gas y supuestamente lahares secundarios, y nada de esto era realmente visible y medible. Sea como sea, desde octubre tenemos alerta amarilla. Alerta amarilla también significa que hay que preparar el pueblo. Y desde entonces se han repintado varias calles para enseñar las flechas a donde el pueblo tiene que correr cuando ocurriría alguna catástrofe, y desde entonces se dan algunas capacitaciones o charlas educativas sobre cómo es el volcán y qué hay que hacer. Lamentablemente, y aquí debo decir que realmente esto no me gusta, la única política que tenemos en este momento en el país es: si pasa algo con el volcán Cotopaxi, hay que correr y dejar atrás todas sus pertenencias, ¿ya? Y perder todo. Y esto no me parece. Yo dije que hay otras soluciones
entre ellas, por ejemplo, también obras de mitigación. De esto voy a hablar un poquito más tarde. Veamos de nuevo qué está pasando con el volcán. Poco a poco salía también un poquito de tierra, escuchan bien, tierra del volcán, es decir, material volcánico que no es de la actualidad, es de centenares de años atrás, y se precipitó o se cayó, mejor dicho, en diferentes sitios. Nosotros obviamente tenemos varios sitios donde coleccionamos este material, que muchos lo conocen como ceniza, pero no es ceniza en la forma clásica, que es material caliente, que se enfría con el vuelo. No es el caso, es decir, es material del cráter y del conducto superior que lo capturamos y con los mejores microscopios del país podíamos hacer un análisis, un diagnóstico del volcán, y salió que era idéntica a la geoquímica de 2015 y también de 2022 y también de 2023, idéntica al coma, con todos los elementos que hemos medido. Realmente no hay ninguna diferencia entre esto que pasó en 2015 y que está pasando en 2022-2023. Y no solamente la geoquímica, también la morfología de los granos a través de una altísima resolución nos daba una imagen qué está pasando con el volcán. Y la idea que tenemos de esto es que tenemos obviamente material viejo, es decir, de la interacción del agua caliente que tenemos en este momento ya en el cráter y material viejo que se ha erupcionado centenares de años atrás. Es decir, tenemos una clara actividad hidrotermal. ¿Qué dice la misma palabra? Es decir, tenemos calor y agua, y esa es la interacción que tenemos allá. Es decir, no es un evento magmático, no es un evento eruptivo, no es una fase eruptiva. Esto podemos categóricamente excluir. ¿Pero qué es lo que está pasando al interior del volcán, estimado Teo? Bueno, a través de los señales sísmicos podemos ver que la cámara magmática no tiene ninguna actividad. Es decir, estamos teniendo lluvias, agua frío que entra en el cráter, y no solamente en el cráter, también en los flancos del volcán, entra obviamente en un conducto que tiene todavía preservado bastante calor. Y cuando ocurre esto, estamos teniendo diferentes fases de pulsos de vapor de agua, cual lleva con este mismo gases magmáticos en muy, muy mínima cantidad, realmente volúmenes. O sea, no es ceniza, sino gases y también el vapor del agua. Sí tenemos ceniza si clasificamos el material que está en el conducto superior y en el cráter como ceniza, entonces material piroclástico, incluyendo ceniza, está saliendo del volcán. Ahora, Teo, hablemos de los posibles escenarios, digo yo. Eso es muy importante porque la gente tiene que estar preparada. Si pasa, Dios no quiera, la gente tiene que estar preparada. Si no pasa, mejor. Entonces, todo este tipo de cosas, estimado Teo, tenemos que ver y verificar y tenerle preparada a la gente para que en cualquier escenario que se dé, como decíamos, cuáles son los escenarios probables que se pueden dar, estimado Leo, y qué es lo que se debe hacer. Ese es el tema importante. Muy bien, esto tengo preparado en los slides, hacia forma que les veremos. Sí. Estamos preparando las diapositivas para que el técnico, el doctor Teófilo Telquerudis, nos indique qué es lo que está pasando realmente en el volcán Cotopaxi, con unas diapositivas que se ha preparado. Ya la pasamos. Me parece... un poquito antes. Aquí tenemos... Ahí está, vamos, sí. Teo. ¿Podemos ponerlo en pantalla completa? No. Pónelo, por favor, en pantalla completa, pero del slide que queremos enseñar. Estamos buscando justo el slide que necesitamos para la exposición que estamos... Vamos, ahora sí. Aquí tenemos, como dije, para complementar esto, que tenemos 4 cordilleras volcánicas continentales, que es la cordillera volcánica occidental, tenemos la cordillera volcánica del Valle Andino, la cordillera volcánica oriental que está encima de la cordillera real, y la cordillera volcánica subandina. Para entender las amenazas y el volcán mismo y su peligrosidad, tenemos que ver que todas las amenazas que vemos aquí, flujos piroclásticos, flujos de lava y lo demás,
tenemos algún inconveniente. Lo que pasa es que necesitamos un poco de preparación, estimado Teo, para que no tener estos inconvenientes. Pero bueno, estamos tratando de explicar a nuestros amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio y el espacio del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, lo que las posibles o los posibles escenarios que pueden suceder en el volcán Cotopaxi. Sí, entonces aquí tenemos una imagen de diferentes amenazas que existen, flujos de lava, explosiones, lluvia ácida y de lo demás. Y todo esto, y también la peligrosidad, depende de dos elementos de interacción del agua y el sílice. Si tenemos poco agua y poco sílice, tenemos actividades como en Galápagos que no son muy ofensivas, no quiero decir que son inofensivas, pero poco ofensivas, pero sí tenemos mucho agua y mucho sílice. Esto es lo que hace un volcán de ser muy peligroso, y el Cotopaxi entra en esta categoría que tiene mucho sílice y mucho agua. En el caso de la peligrosidad misma, tenemos una escala que se llama el índice de explosividad volcánica. En esta misma que podemos apreciar aquí, se vea desde la izquierda a la derecha un aumento de cifras, de 0 hacia 9. En el caso de 0, tenemos poco material que se vea en la segunda columna, en la tercera línea, que dice cuántos metros cúbicos salen con un pulso. Y en este caso yo pongo volcanes típicos de Galápagos, en este caso, como Cerro Azul, que justamente se evalúan así, que tienen un grado 0 en el índice de explosividad volcánica. El Sangay puede expulsar 10 veces más material, así lo dijimos en forma sencilla, que el volcán Sangay es 10 veces más peligroso. Y el Pichincha puede sacar 100 veces más material que un volcán típico de Galápagos. El Tungurahua es 10 veces más peligroso que el Pichincha. El Reventador, con esto que ha ocurrido en el 2002, ha tenido un 4 en esta escala, es decir, es 10 veces más peligroso que el Tungurahua, 100 veces más peligroso de el Pichincha, y puede expulsar 1000 veces más que esto que expulsa el Sangay. Todos nosotros últimamente hemos vivido, la gente en Guayas más que todo, cuánta ceniza se ha precipitado a través del Sangay. Imagínense 1000 veces más este material a través de esto que es el Reventador. Pero el Reventador significa solamente 1/10 del Cotopaxi. Y como podemos apreciar aquí, el Cotopaxi no es el fin de la escala. En su peor momento, el Cotopaxi puede llegar a un 5 en esta escala. Pero tenemos 5 volcanes más en nuestro país que son más peligrosos que el Cotopaxi. El Cotopaxi, entonces, el más temido volcán de los ecuatorianos, pero es solamente el 6º más peligroso volcán en el país. El 5º es el Sumaco, que se ve aquí, en el oriente, allá por Loreto, por allá. Tenemos el 4º más peligroso, es el Cuicocha. No es el pico que se ve atrás, el pico atrás es el Cotacachi, un volcán extinto. La laguna de Cuicocha es un volcán peligroso, mucho más peligroso que el mismo Cotopaxi. El tercer más peligroso volcán de los ecuatorianos en la parte continental es el Quilotoa. El segundo más peligroso es en la capital de los ecuatorianos, el Pululahua. Ya, el Pululahua. Sí, es 12 veces más peligroso que el Cotopaxi en su peor forma de expresión de su actividad. Y el Pululahua podemos caminar por encima, ¿no? Ya, claro, dentro del volcán. Dentro del volcán, ajá. Y en el caso del más peligroso, no solamente del país, pero también del continente, es el Chalupas. Aquí en este gráfico, de una imagen satelital verticalmente exagerado, podemos ver en el centro una estructura bastante redonda, bastante elíptica, yo diría, que es justamente un volcán totalmente plano que se ve aquí, y este es el volcán Chalupas. Y el Chalupas es un volcán que amenaza todo el planeta. Tan peligroso es. Es más que 100 veces más peligroso que jamás podría ser el Cotopaxi. Pero regresamos con el Cotopaxi. Solamente quería enseñar qué es posible. El volcán Cotopaxi puede tener solamente 3 escenarios. Y no es de la forma como dicen algunos, se mejora, se empeora o se queda así. Esto no sirve para nadie. Que yo hablo es el primer y más peligroso escenario, que lo llamo con una palabra sencilla, colapso. Es decir, que el volcán mismo podría en algún momento inflarse, y cuando se infla este volcán, cuando llega a una cierta altura, y esto también voy a explicar, esto puede colapsar. Y cuando ocurre esto, se da para el costado una muy gran erupción.
que se ve así. Y esto hemos vivido en el 18 de mayo de 1980 a través del volcán Monte Santa Elena en Estados Unidos. En el caso de Monte Santa Elena, para que vean el antes y el después, vean aquí la gran diferencia. Y también es un parque nacional, vean aquí el antes, con lagunas y bosques y hielo y glaciares, y el después. Esto es lo peor que puede pasar con volcán, un colapso. El segundo escenario, que también, como de colapso que ha ocurrido con el volcán Cotopaxi en su tiempo predeterminado en el pasado, el segundo escenario le llamo simplemente lahar. El tema de lahar. Sí, lahar es una palabra de Indonesia que significa flujo de lodo, pero es más una avalancha que un flujo de lodo, no es un agua sucio. O sea, es el derritamiento, lo que se derrite el hielo del volcán, ¿no? Exactamente. Y comienza a bajar por las quebradas que llamamos nosotros, que son el desemboque natural de estos, ¿cómo dijiste tú que se llamaban, estimado Leo? Lahares. Lahares. En este caso de los lahares, que se espera es que se dará alguna muy gran erupción, y esto voy a explicar por qué no es la primera, y cuando esta columna eruptiva se colapsa, y se ve aquí en los dos ejemplos, tenemos en la parte que se vea el gris claro, flujos piroclásticos. Se quebra, se colapsa la columna eruptiva y se forman flujos piroclásticos que son flujos compuestos de ceniza, rocas y gas súper caliente, más de 600 grados centígrados, y estos tienen una velocidad de más de 500 kilómetros la hora. Y cuando estos se forman, se pasan encima del glaciar y le deshielan en su superficie hasta 10 metros de profundidad. Y el exceso del agua que resulta con esto forma los famosos flujos laháricos, que se ve aquí. La geometría del flujo lahárico. A la derecha podemos ver la cabeza, y la cabeza se compone de rocas muy grandes y secas, y el cuerpo es en diferentes proporciones mojado. Y estas rocas pueden tener estos tamaños, como se ve aquí con policía, que eso es lo más común. Inmensamente grandes, ¿no? Es bastante grande, pero también puede tener excepcionales tamaños, como esta roca, la famosa Chirindosa por Mulaló. ¿Y a dónde podrían llegar? ¿Qué distancia podrían recorrer estos lahares? Muy lejos, muy lejos. Cuando se forman los lahares, se van hacia el norte, al sur y al oriente. En el caso del norte, se van hacia el Valle de los Chillos, pasando encima de Sangolquí y San Rafael. Se pasan hacia el sur, encima de la Tacunga y Salcedo y otros sitios, hacia Baños y Puyo, y se van al oriente hacia Puerto Napo. En Puerto Napo llegarían en 4 horas y media estos tipos de lahares. En el sur llegarían en 90 minutos en la Tacunga, y como no hay ningún obstáculo, llegarán en media hora en Sangolquí estos flujos laháricos. El tercer escenario le llamamos simplemente vapor, y lo conocemos porque lo hemos vivido. Allá con vapor tenemos vapor de agua, gases y ceniza. Bueno, voy a explicar qué probable es que pase el colapso. Tenga la bondad, por favor. En el caso de colapso pasa lo siguiente. Los volcanes cónicos tienen una tendencia de colapsar cuando llegan a alguna cierta altura, ¿ya? ¿Y es el caso del Cotopaxi? No, justamente no. Esto era el pasado del Cotopaxi, pero no el presente. En el caso de los volcanes, cuando llegan a una altura de 3 kilómetros, allá se debilizan bastante, y si tenemos allá una fase eruptiva, en este caso podemos tener justamente esto que enseñé, que hay volátiles y gases y magma que empujan el volcán, que le inflan y pueden hacerle colapsar. Como podemos apreciar aquí en la parte superior, podemos ver 3 volcanes como Ilaló, Pichincha y Monte Santa Elena, que tienen esta formación, este colapso. En el caso de Pichincha esto ha ocurrido, un colapso sectorial, y también Monte Santa Elena. Ilaló lo ha ocurrido debido más de la erosión, no tanto de una explosión lateral. En el caso de Cotopaxi, tiene casi 6 kilómetros de altura, pero cuando medimos sobre el nivel del mar. El Sagay tiene menos altura si lo medimos sobre el nivel del mar. Y el Fuji es mucho más pequeño sobre el nivel del mar. Pero si les medimos sobre lo que es la base hacia la cima, podemos apreciar que el Cotopaxi solamente tiene 2.400 metros de altura, el Sangay 2.700 metros y el Fuji 3 kilómetros. Ahora, ¿qué quiero enseñar con esto?
En el caso del Cotopaxi, este mismo colapsó ya 2 veces en su pasado y la cicatriz de este colapso se ve aquí con esta pared que se llama la pared Yanasacha. Y los fragmentos de este colapso de este flanco se ven aquí. Todo lo que se ve aquí, esas colinas, son fragmentos de la parte nororiental del volcán Cotopaxi de su colapso miles de años atrás. Entonces, esto puede pasar hoy en día. Lo peor que puede pasar hoy en día con el volcán Cotopaxi. Obviamente que no, porque le faltan centenares, tal vez miles de años para que se crece el volcán y llegaría a 3 kilómetros de altura. Por lo tanto, ahora que le faltan unos 600 metros, esto es prácticamente excluido ese tipo de escenario que podríamos tener un colapso de un flanco. O sea, podemos estar tranquilos por ese lado. Por este escenario es excluido para nuestras vidas y mucho más allá. Ya. El escenario 3 antes del escenario 2 es algo que es bastante bien documentado porque tenemos mucha gente que en el pasado del volcán ha visto y ha dibujado y hasta fotografiado el volcán con este tipo de actividad. Aquí lo que sabemos es la más vieja, el más viejo dibujo de la actividad volcánica del Cotopaxi que se ha dibujado antes de 1800, ¿ya? Yo puse 1799. ¿Esa es la fecha? No, esta vez es 10 años antes, no sabemos exactamente. Solamente pongo que al mínimo esta es la fecha que sabemos por qué se dibujó antes de 1800. Aquí tenemos otra carta postal que parece que se dibujó hoy en día, porque el volcán aparece hoy día así. Así es. Ajá. Y aquí otros de 1854. No ha cambiado nada, dices tú, Veo. En el caso de la actividad pasada es la misma que refleja el volcán hoy en día. Aquí también varios de Edwin Church y también otros más de 1855 y otros más. Y así tenemos, esto parece de 2015, este 1861. Aquí tenemos 1862 y varios más. Como pueden apreciar la gente que vea estas imágenes, esto es algo que ha vivido la gente múltiples veces. Y aquí también otros más y otros más después de la catástrofe de 1877. Aquí 1912, también 17, 40, 42, 50, 70 y también 2015. Es decir, en 2015 y también 2022 tenemos el mismo comportamiento como hemos tenido tantas veces en el pasado. Por lo tanto, podemos decir que esto que está ocurriendo hoy en día no es ninguna novelería, ninguna novedad. No es algo que se pasó en 2015, que se pasó en los 70s del siglo pasado, en los 40s y varias veces más, como podemos apreciar. Y este escenario tenemos en promedio cada 21 años. Y podemos decir que esto no funciona como reloj. Y lo hemos vivido porque la penúltima actividad pasó en los 70s y 40 años más tarde pasó en 2015 y 7 años más tarde en 2022, 2023. Es decir, tenemos más largos tiempos sin actividad visible y más cortos. ¿Pero qué significa esto? Significa que esto en promedio de tantas actividades que teníamos en los últimos 500 años, el promedio es 21 años. Puede ser menos, puede ser más, pero el promedio. Eso es muy importante para entender el siguiente escenario, que es el Ajar. En el Ajar, ¿qué va a pasar con el volcán? ¿Qué sabemos del pasado y qué va a pasar cuando entramos en la fase eruptiva? Este es el escenario que hago yo la descripción. Aquí están los recorridos que puede bajar todo. Ya, por favor. Vamos a ver ahora. Veamos. En el caso de apuntar el volcán, no solamente la parte histórica, pero más allá de la parte histórica, ¿qué hacemos nosotros los geólogos? Vamos al campo. Aquí se ve en mitad de la foto un martillo geológico y justamente ya tenemos un depósito desde la línea recta hacia arriba, que es de un lajar, de un flujo de lodo. Pero debajo tenemos otro. Eso que está como el sándwich, dices tú, ¿no? Sí. Es como, bueno, como la carne del sándwich. No, eso del sándwich son caídas de ceniza y de piedra pómez. Ya. Y arriba tenemos un flujo lajárico con diferentes distribuciones, diferentes fragmentos. Exactamente. Lo que está abajo lo estudiamos un poquito más a menudo. Eso es la ceniza. Exactamente, ceniza y otros materiales donde encontramos material orgánico como este tronco y lo muestramos y lo datamos con carbono 14.
Es decir, encontramos material lajárico donde también se ha llevado árboles y otros materiales orgánicos que podemos, como dije... ¿Y el sacar. carbono 14 qué fecha dieron? Ya vamos. Ya. Cada capa y cada flujo de lodo le estamos analizando y persiguiendo, así debo decirlo, separadamente. Así podemos decir cuánto ha ocurrido algo en la parte histórica y en la parte prehistórica. Prehistórica es antes de la llegada de los españoles. En la columna en la izquierda, que podemos ver es lo siguiente. Tenemos datados no solamente los eventos históricos, que tenía una fecha como 1877, 1788, 68, 1744, 1534, pero también antes. Todo que se vea con los circulitos abiertos como cerrados o rellenados, son eventos catastróficos, son fases eruptivos que han producido, que han generado flujos lajáricos. ¿Ya? Ahora vamos a mezclar un poquito esto con esto que hemos tenido documentos que se ve aquí. Antes de la llegada de los españoles teníamos 15 fases eruptivas catastróficas y después 4. Voy a repetir de nuevo: 1534, 1642, 1668 y 1877. Como podemos ver, todo lo que está en blanco son eventos como de 2015, 2022, 2023, es decir, eventos de escenario vapor, donde no hay ninguna catástrofe. En este momento estamos viviendo... Es lo que está pasando hoy. Este momento es exactamente esto. Esto no significa, mejor dicho, esto sí significa que en algún momento, muy por delante, en unos 3, 5, 8 años, quién sabe, sí tendremos otra vez uno de esos escenarios rojos de una fase eruptiva. No hoy en día, pero pronto sí. Entonces, para eso tenemos que prepararnos. Si hacemos un resumen de lo que sabemos en los últimos 2200 años, podemos ver lo siguiente. Hemos tenido 19 fases eruptivas catastróficas con generación de lahares. 4 históricas, que hemos ya repetido varias veces las fechas, y 15 antes de la llegada de los españoles. En este sentido tenemos un promedio de recurrencia de 117 años. ¿Ya? La última vez que pasó algo fuerte era el 26 de junio de 1877. Y esto es decir que han pasado ya 146 años. Es decir, estamos encima del promedio. Pero de nuevo, como hemos visto con las fases de vapor, también ahora con los lahares, tenemos a veces tan largos tiempos sin catástrofes como 200 años y tan cortas como 20, 30 años. O sea que no se puede especular con respecto a cuándo puede suceder esto. A la fecha exacta no, pero tenemos otros indicadores que también nos sirven bastante. En los slides, que también quiero enseñar que cuando ocurrirá una fase eruptiva, en este momento tendremos también a través más que todo de la ceniza bastantes indicadores. Entonces, lo que hago una forma de pronóstico de qué va a pasar es lo siguiente. Entraremos tal vez en 3, 4, 5 años en una fase eruptiva. Y vamos a tener una erupción como se ve aquí, ¿ya? Y la gente va a asustarse. Y vamos a evacuar como locos los diferentes sitios donde sabemos que van a transcurrir los lahares. Casi eso es lo que pasó con el Pichincha, ¿no? Similar, muy casi similar. Pero mucho más lleno de ceniza, muchísimo más. Entonces, esta primera erupción no va a generar lahares, o al mismo, no lahares significados. ¿No calienta esto el cono del volcán? Un poquito. Un poquito. Entonces, esto va a pasar, y ahora que mucha gente olvida, esto va a repetirse, y la gente va a acostumbrarse. Entonces tendremos... Ahí está lo malo, quieres decir tú. Exactamente, docenas de erupciones, y que va a pasar que se paraliza el transporte aéreo, porque tanta ceniza que tendremos en la atmósfera, los aviones no pueden ni llegar ni salir, y por lo tanto tendremos la primera catástrofe económica. ¿Qué área cubrirá esto? Casi todo el país. Casi todo el país. Tal vez podemos utilizar el aeropuerto de Loja y de Tulcán y de Macará, si tendrán por allá, pero el resto no. Y la ceniza se dirige principalmente hacia el occidente y suroccidente, es decir, hacia Guayaquil. Eso es el histórico, siempre se dirige para allá. Siempre. En las grandes se va para allá.
No quiero decir que no se va al norte, también se va al norte y también se va algo para oriente, pero de esto que yo analicé, tengo una base de datos de una evaluación de más de 12,000 imágenes satelitales desde septiembre de 99 hasta incluyendo enero de este año, donde podemos decir con porcentaje en qué mes se va hacia cuál región del país. Nadie tiene esto, ni el INAMI, nadie que estudie. Ni el geofísico. Yo sé que yo tengo más que ellos y podemos compartir. Aquí estamos aquí para cooperar. Para cooperar, claro. Ellos no quieren, es otra cosa. Es el país, no es está, por el país. Obviamente es para el beneficio para el país. Pero si quieren, yo puedo enseñar mis datos y así podemos aprovechar ambas instituciones para este tipo de material que tengo yo. Entonces sabemos que esto se va principalmente hacia el occidente y el suroccidente, y esos son los problemas que tendremos. Problemas en el aeropuerto, problemas en el agro, en la gente que tiene techos no muy estables que van a colapsar. En el agro tendremos de perder muchísimas hembras. Muchas partes del agro estarían cubiertos con demasiada ceniza y la cebra no puede respirar. Los animales, ni hablar, van a morir por cantidades porque tendrán de respirar la ceniza y no encuentran mucho para comer y también... Para que la gente no se preocupe que está recién ingresando, porque están ingresando a nuestra página, estimado Leo, estos son probabilidades, ¿no es cierto? Los posibles escenarios que puede darse, estimados amigos oyentes que ven y sintonizan el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente. Continuemos, Leo, por favor. Sí, lo que estoy enseñando son los escenarios que conocemos, que han ocurrido en el pasado y van a pasar en el futuro. Que yo expliqué hasta ahora es 3 escenarios, uno que no va a pasar ahora, uno que está pasando ahora, que es el escenario de vapor, que sale algo de vapor de agua, un poquito de gas y un poquito de tierra que se encuentra de erupciones pasadas en el cráter y en el conducto superior. Pero lo que va a pasar en el futuro, en los 3, 5, 8 años, no sabemos exactamente cuánto, son escenarios de una fase eruptiva que estoy explicando los daños que van a pasar. Seguiremos con las imágenes donde podemos apreciar que también gente con problemas respiratorios tendrán problemas, asmáticos más que todo, pero también gente que no tenían antes problemas de salud con los pulmones tendrán este problema. Y ni hablar de cáncer de tiroides, que también va a dispararse justamente por la presencia de ceniza en el ambiente. Y lamentablemente otra vez vamos a tener gente que van a subir a los techos y van a caer de nuevo para fracturarse algún hueso, y algunos tal vez hasta van a perder su vida, cuanto la simple y sencilla recomendación es de tomar una manguera y con agua limpiar los techos donde es necesario. La ceniza normalmente... La ceniza no tapa las alcantarillas si hacemos eso. Se dice así, pero no es tanto para que tendremos tanta preocupación. No es tanto. Pero, y allá llega el problema, de lo que nosotros sabemos, y así puedo tranquilizar toda la gente aquí en el Ecuador que vive alrededor o en la cercanía del volcán Cotopaxi. La primera erupción no mata a nadie. Yo en forma de broma digo tal vez algún andinista pastuso, pero no más que esto. Entonces, a la finalidad que sabemos de la historia y de esto que hemos estudiado del volcán y sus diferentes depósitos de material piroclástico en su alrededor, es que tendremos unas docenas de erupciones. ¿Ya? Y después, y allá llega el problema, después de 5 o 6 meses tenemos una erupción que es más grande que las otras. ¿Ya? Y esta erupción tal vez pasa... Esto no sucede con los movimientos telúricos. No. Primero, el primero es el fuerte y después hay réplicas nada más. No, nada que ver. Nada que ver. Eso no funciona así. No, al contrario. Aquí tendremos varias erupciones. Y como dije, tal vez de 5 o 6 meses llega una mucho más grande que las otras, y mucho más grande que las otras, este es el problema, que puede pasar cuando está nublado. Nosotros hemos acostumbrados ya a ver las erupciones, como dije, docenas de mismo gran tamaño, ¿ya? Con el boom enorme que acompaña el sonido a esos tipos de erupciones de verdad, y con esto tendremos un problema. Porque como dije, pasa tal vez un día que es nublado, o pasa a las 3 de la mañana y nadie lo vea. Claro. Entonces, cuando pasa esto, en la parte norte se deshiela
el glaciar, también en la parte sur, pero ahora enseño de la parte norte. Ahí sí los lahares. Allá empiezan los lahares, exactamente. ¿Y cuál es el camino? Señalemos, por ejemplo, yo hablaba, Leo, del tema de los valles interandinos, ¿no? El Mulaló, la Tacunga, el Valle de los Chillos y todo lo demás. De eso, por favor. Voy a enseñar dos caminos hacia el norte y al sur. En la parte del norte se deshiela y se reparte en varios sitios. Todavía no tenemos un gran problema, a menos que se superan 25 millones de metros cúbicos. Si se supera este candidato, entra en dos ríos, y estos ríos siguen este camino entre los volcanes Rumiñahui, Sincholagua y Pasochoa. Es decir, entran en los ríos Salto y Pita. Y aquí podemos llegar hasta 54 millones de metros cúbicos, que es bastante material. El río Salto entra después de algún recorrido en el río Pita. El Pita sigue solo hasta que llega a este sitio que lo llamamos La Caldera. 60% sigue en este río Pita y 40% hacen un salto y entra a un río que nace el río entra un río que nace del volcán Pasochoa, que es el río Santa Clara. Ahora, en forma paralela, se van dos lahares del río Pita y del río Santa Clara, hasta que se reúnen más o menos a la altura de San Luis Shopping. No es chiste, es verdad. Y todo que está en su camino, como por ejemplo la bocatoma de Proyecto Pitatambo, se desaparece. Estamos hablando ya de cerca de Sangolquí. Cerca. Es decir, a 14 minutos desde el inicio del lahar, en una altura de 19 metros, lleno de rocas parcialmente mojadas, un poquito de hielo, un poquito de lodo, bastante ceniza y agua, y todo sigue destruyendo en su camino todo que encuentra. Por ejemplo, en el río Pita se vea el puente de Cachapapa que desaparece. Por ejemplo, todo eso desaparecerá. Desaparece, de ley. Y también aquí una parte de la urbanización La Colina, que es justamente al frente de mi universidad, cual no represento hoy día estoy aquí. Dios no quiera, estimado Teo. Personal. Sí, pero esas son cosas de recorrido que hemos hecho, de los depósitos que hemos encontrado, de lo que ha pasado del volcán Cotopaxi en su pasado. Podemos recorrer estos sitios y ver realmente que eso se depositó allá en su pasado. Por lo tanto, la gente, dejando atrás, y esto es un problema de aquí en Ecuador, querían dejar atrás la catástrofe de la última vez de 1877, y por lo tanto la gente construye encima de la catástrofe del pasado. Es decir, no aprendemos, dices tú. No se ha aprendido prácticamente nada del pasado, y esto lo llamamos la enfermedad ecuatoriana, que es la pérdida colectiva de la memoria, y eso es un problema. Entonces, si seguiremos un poquito con los slides, podemos ver que en la parte de la colina ha hecho un modelo de donde se vea en forma real a la izquierda y en forma modelada a la derecha, para enseñar hasta qué altura llegaría el lahar. Es decir, es bastante. Es altísimo, ¿no? Es bastante, sí. Entonces, hablando en metros más o menos, Teo. Bueno, aquí tenemos una tabla que enseña justamente a qué tenemos que esperar del río Santa Clara, el puente San Fernando, el Central Santa Rosa, la Hacienda Chillo, Selva Alegre, el Choclo y otros sitios. Y en la segunda columna se ve hasta qué altura llegaría allá el flujo letal de los lahares, en qué tiempo llegará, está la tercera columna, y el efecto mismo también está descrito en la cuarta y última columna. Lo mismo podemos enseñar también con la tabla de Río Pita y también de Río Salto, y todo esto tenemos escrito en un libro que es gratuito, obviamente, que escribió el ingeniero Eduardo Aguilera conmigo unos años atrás, y no ha perdido nada de su actualidad. Por lo tanto, si quieren, a través de la radio podemos esto repartir, no hay ningún problema. Claro, con mucho gusto. Escrito en español, en forma suave, para que la gente aprenda del pasado, y presente y futuro del volcán Cotopaxi. Entonces, tenemos esto, y aquí podemos ver con estos mapas qué tenemos que esperar. Y ahora, para que no tengamos una falsa seguridad, voy directamente al siguiente. Aquí tenemos lahares, ¿no? De Pita y de Salto, en Sangolquí, en San Rafael. Y aquí es un estudio de un compañero mío que se llama Osvaldo Padilla. El doctor Osvaldo Padilla ha hecho una modelización de ver si la gente, si les advertimos a tiempo, igual van a seguir la idiosincrasia ecuatoriana, y en este caso van a entrar en sus carros. Y si entran en sus carros, todo que está aquí en rojo
toda esta gente van a ser cubiertos con los lajares y van a morir. Por lo tanto, en este caso, que dijimos, si tendríamos una buena cultura preventiva, si llegan los lajares, al mínimo allá podemos caminar, correr, si nos quedamos sin los carros, y podemos salir de esos sitios donde transcurren los lajares. Pero una cosa que debe ser clara, cualquier atletismo, cualquier entrenamiento que vamos a imponer a la gente con esto que hacemos ahora con los simulacros, igual va a perder sus casas. Claro. Y esto es una cosa porque que están en el camino de los lajares. Exactamente, pues, ¿no? A menos que hacemos algo diferente. Y esta diferencia es en la parte norte como en la parte sur, que ahora voy a dejar un poquito los slides, es de simplemente meter obras de mitigación. Es decir, en cierta forma, creo que podemos decir que esto no es ningún Se invento. puede decir, Teo, que no trabajamos con planificación y con las cosas que pueden suceder. Esto es verdad. Es decir, que tenemos que superarnos en cierta forma. Los japoneses no son gente con más grandes y más efectivos cerebros, simplemente son más prácticos. Con su cultura dicen, esto que construye aquí, por ejemplo, una hidroeléctrica, me invento, esto me costó $3,000 millones. Por lo tanto, me pongo una obra de mitigación que me cuesta 100 millones. Ok, y con esos 100 millones es una inversión, puedo proteger esta obra que me costó tanta plata. En el caso del Ecuador, para que seamos muy claros de los estudios que hemos ya publicado en varios medios de revistas internacionales de reconocimiento, de renombre mundial, si no haremos nada, si dejamos todo que está como ahora, vamos a perder más de daños directos e indirectos, más de $36,000 millones. Imagínate, Enrique, las hidroeléctricas, los centros de salud, los colegios, el cárcel de la Tacunga, el mercado mayorista, parte de la parte histórica de la Tacunga, los puentes, infraestructuras importantes como la transmisión eléctrica, como los suministros de agua, todo se taponará, todo se destruirá. Y esto nos llega a una pérdida económica de más de $36,000 millones. Pero si implementamos obras con nuestra creatividad, con nuestro espíritu de ingeniero, podemos implementar cosas en el norte y en el sur, porque ya merece hacerlo. El ingenio siempre es importante, estimado Leo. Dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, dicen. Exactamente, no podía expresarlo mejor. Y por lo tanto, creo que en un país tan progresivo como es nuestro, que podemos adaptar cosas también de otros países, de Japón, de Indonesia, de Filipinas, de Nueva Zelanda, es tiempo de implementar obras de mitigación, que nos tendrían un costo más o menos de $600 millones, que en cierta parte podemos hasta financiar con fondos externos. Es decir, ni siquiera se comprometería tanto el presupuesto del Estado. Eso es algo que ya debemos comenzar a trabajar. Tenemos que hacer ahora. No lo hemos hecho en 2015, que era la primera advertencia. Si no lo hacemos ahora, la próxima vez tal vez nos toca una fase eruptiva. Y una fase eruptiva construir es suicidio. Es decir, hay que hacerlo ahora en tiempos de paz. Así es algo importante, amigos. La idea de este programa, la idea que tiene el Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente es prevenir, es prevención. Los técnicos conocen, los técnicos saben lo que realmente puede suceder y por eso es que este programa es netamente técnico. Algo más que podemos añadir a este diálogo, estimado Leo. Ya nos quedan exactamente 7 minutitos para culminar el programa. ¿Qué más podemos decir con respecto a este tema? Con gusto. Estamos vigilando el volcán. Tenemos bastantes y muy buenos datos que compartimos con la población y obviamente la manifestamos en publicaciones en revistas internacionales. Pero quiero decir algo más sobre las obras de mitigación. Yo no entiendo gente que están en contra de las mismas. No conoce el concepto, no conoce los diseños, no conoce ni siquiera las ubicaciones o el material implementado, pero están en contra. Y alguien tiene que preguntarse, ¿por qué están en contra? ¿Podemos convencerles? No podemos convencerles. Son realmente así cuadrados y dicen no, no y no. Y yo pensé, si me pongo en la cabeza de ellos, es obvio por qué dicen no. Porque mira, si vamos a decir que tenemos una cura de cáncer. ¿Ya? Entonces,
pasamos la pastilla o hacemos la cirugía y la gente se cura de cáncer. Entonces no podemos más venderles medicina. Claro. Porque ya se acaba el asunto. ¿Ya? Así es. Y se acaba el negocio. Exactamente. Si ponemos a trabajar, yo propongo siempre que el cuerpo de ingenieros del ejército que implementará las obras, y gastamos 600 millones y se hacen las obras. Pero mira, perdemos un gran negocio. Si tenemos pérdidas de 36 mil millones de dólares, si se destruyó 100 centros de salud, 50 colegios, ¿ya? Centenares de torres eléctricas, ¿ya? Centenares de kilómetros de sifones y de tubos de suministro de agua. Lo que quieres decir, Teo, incluso se juega con la vida de la gente, dices tú. Esto no importa. Eso ya no importa. Si haces un negocio de tu vida y te aseguras negocio para los próximos 3, 4, 5 décadas, ¿para qué te importan las vidas de algunos pobres que están viviendo allá? Y esto es que está atrás. Porque no hay otra explicación. Es decir, hago negocio de generaciones por delante. Es decir, pocos se enriquezcan y muchos se empobrezcan. ¿Por qué? Vamos a tener 100,000 personas, tendremos 200,000 personas que se van a lastimar y tendremos 500,000 personas sin hogar. Imagínate el negocio de buscar hacer casas para 500,000 personas. Claro. Y nuestro país no podrá soportar ese embate económico que nos vendría, pues no. Por eso es necesario la planificación, siempre. Obviamente. Que hablen los técnicos. Ordenamiento territorial, y también en este caso hay que decir las cosas como son. Hemos hecho también otros estudios en cual dijimos... El tema de ordenamiento territorial, Leo, ¿cuál ves tú la primera fase? ¿Qué es lo que hay que comenzar a hacer en este ordenamiento territorial, donde queremos evitar la mayor parte de dificultades que cause a la población de esos sectores? Si aplicaremos el ordenamiento territorial, significa que tenemos que avisar dónde tenemos sitios peligrosos o vulnerables y otros no tanto. Entonces, en este momento, tenemos mucha gente que vive en sitios peligrosos, vulnerables. O sea, allá transcurre el Ajar. Entonces, ¿qué haremos para sacarles? Podemos hacer la reubicación a sitios seguros. También hemos hecho esos tipos de estudios y cuesta muchísimo más de reubicar a la gente. Y las hidroeléctricas, ¿a dónde vamos a poner? ¿A otro río? ¿En Río Cobabamba lo ponemos al otro lado? No hay forma. Es no decir, hay cómo. Entonces, pero si lo haríamos, costaría muchísimo más de reubicar a la gente que esto que es el costo o la inversión de las obras de mitigación. Esto tenemos que también pensar así. Así es muy importante. Teo, perdón, qué importante este tipo de diálogos, amigos oyentes. Qué importante es que hablen los técnicos. Aquí no los políticos, aquí los técnicos, las personas que conocen estos temas y que están siendo los llamados a precautelar la vida de la gente, pues. Que están a ser los llamados a que nos indiquen qué es lo que puede pasar en los posibles escenarios. No estamos diciendo que esto va a pasar mañana, que esto puede pasar pasado mañana, que esto puede pasar en un año, en 10 años, en 20 años. No, lo que pasa es que estamos diciendo que la gente se prepare nada más, pues Teo, que la gente se prepare y que se construyan las cosas con inteligencia para que este tipo de cosas afecten en mínima parte, porque no podemos evitar que afecte, pues, estimado Leo. Así es. La idea es, con este diálogo, enseñar las posibilidades, también un poquito de la parte histórica del volcán, para entender el pasado y así reconstruyéndolo, podemos predecir qué va a pasar en el futuro. La idea principal es que la academia da una mano a los tomadores de decisiones con los mejores consejos y así decidir qué hay que hacer para salvar a la gente y también las infraestructuras ya instaladas. Más que recomendar no podemos, la decisión se queda con los políticos, las autoridades locales como de presidencia, ellos tienen que decidir el futuro del país, pero que podemos hacer es enseñar qué podemos evitar, eso es todo lo que podemos hacer. Teo, quiero agradecerte mucho por haber estado con nosotros, el catedrático universitario Teófilo Telquerudis. Él ha dialogado con este programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente. Despídete de nuestros amigos oyentes, por favor, Teo. Yo diría que toda la otra gente que no son geólogos, que no se ponen celosos, porque nosotros estamos ejerciendo la mejor profesión del mundo. No hay nada mejor que ser geólogo,
o minero. Realmente la gente que son ambientalistas están acercándose a nosotros, pero lo mejor, por favor, no se ponen celosos, es esto que hacemos nosotros, porque estamos en la naturaleza, podemos entender la tierra, cómo funciona todo, porque todo está interconectado. La madre de todas las ciencias naturales es justamente la geología, la geociencia, y por lo tanto ver aquí a Enrique, que me da este espacio de hablar con mis colegas geólogos, es el más grande orgullo que puede pasarme. Gracias por esta oportunidad. Gracias a Teófilo Terquerudis, él es catedrático de la Universidad Politécnica del Ejército, que ha dialogado con este medio de comunicación y el espacio del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente. Amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio, usted saque su propia conclusión. Buenas tardes. El SIGMIPA presentó Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizamos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Hasta la próxima.